Para mí es un inmenso placer, más que un placer, es un honor compartir con ustedes este momento, este instante. Gracias por la sintonía, gracias por estar detrás de las cámaras. Un abrazo fraternal para todos aquellos que nos envían correos electrónicos, nos llaman, conversamos en la calle, intercambiamos ideas. Prefiero muchas veces, quizás como una tendencia dominante en mi estilo de hacer esta profesión, ir más a la calle, oír más a la gente, conversar con los seres de todos los días, los que se van y vienen, trabajan, cumplen horarios, tienen la actividad de sobrevivir y de vivir, más allá de los políticos profesionales, demagogos, embusteros, de los periodistas tarifados, de los medios de comunicación que manipulan, más allá de esos intérpretes condicionados y sesgadores, creo más en la gente del día a día, de la cotidianidad. Por eso, cuando inventamos este título del programa, El pueblo de Elmer Niño, es porque el pueblo hay que oírlo, hay que olerlo, hay que sentirlo, interpretarlo y compartir con él los procesos de transformación de la realidad donde él está envuelto. Porque muchas veces el pueblo, en su bondad, en su ternura, en su alegría, se olvida de pensar el futuro y se deja llevar por las aguas turbulentas de la demagogia política, por esas informaciones altaneras, escandalosas y falsas que regularmente vemos en los medios de comunicación. Así que agradecidos entonces por estar conmigo, con este programa, con este equipo de producción en la República Bolivariana de Venezuela. Y hago esta observación porque además recibo correos de amigos que están fuera de Venezuela, en el mundo. Estamos en Facebook y en YouTube, por lo tanto estamos en el planeta. Estamos como el COVID, con la única diferencia es que el COVID hace daño a toda la conciencia mundial. Nosotros simplemente aportamos un grano de arena en la interpretación de los procesos sociales, políticos, económicos que se dan en el mundo y que afectan nuestra realidad. Hay tres temas que quiero tocar con ustedes hoy. No tienen que ver exactamente con lo que se dice en los medios, no tienen que ver con lo que veo en la calle, tiene que ver con las conversaciones de plaza, de cafetín, tiene que ver con ese ir al mercado y ver cómo están los costos, ver los especuladores cara a cara. Hay tres personas con las que conversé, con las que oí sus comentarios sobre las actividades que desarrollan, los vi desempeñarse. Primero caso que voy a reflexionar con ustedes es la comerciante que me dijo que solo Dios y la Virgen son capaces de resolver los problemas de Venezuela. El segundo caso, un técnico, un hombre de joven de 40 años con su negocio, que tiene un trato con la gente totalmente diferente a ese comerciante especulador, avaro, ese comerciante que no piensa para nada en el usuario, sino piensa en la cartera del usuario. Y el tercer caso que quiero reflexionar con ustedes es la líder comunal campesina decepcionada de su comunidad, con ganas de dejarlo todo y seguir en su actividad de la casa. Los tres casos los quiero señalar, interpretar en forma particular, pero todos dentro del mismo concepto de un proceso de cambio en nuestra mentalidad ante los hechos que está conmoviendo este país. El primer caso, una señora extraordinaria, no la voy a mencionar, no estoy autorizado, pero sé que me está viendo en este instante, una persona de una inmensa sensibilidad, de una risa infantil mayor, ya una adulta mayor, que con su familia han logrado establecer un almacén de venta de ropa, de venta de zapatos. Se me acercó y me dijo: señor Elmer, los problemas de Venezuela solamente Dios y la Virgen los va a resolver. De resto no pongamos a hablar ni a pelear con la gente. Y luego conversamos otra cosa, pero me llamó poderosamente la atención la fijación conceptual, la determinación y la certidumbre de ella que Dios y la Virgen van a resolver los problemas de este país. Con todo el cariño, porque le dije que sobre eso iba a pensar, y con todo el cariño quiero decir lo siguiente. Primero, respeto la libertad de culto. Todos tenemos el derecho individual a creer en lo que sea, en quien sea, en los dioses o en un dios, en una piedra o en un monumento de cera. Cada quien construye en su imaginario esas figuras invisibles que le otorgan poderes espirituales a los seres. En la historia de la humanidad,
desde que el hombre, el ser humano, evolucionó y pasamos de la figura del Pithecanthropus erectus al Homo sapiens, es decir, del hombre de piedra, el hombre que se levantó de su evolución biológica y pasó a ser pensante hasta la fecha, nosotros hemos vivido cualquier calamidad. Ese ser humano pensante, ese ser humano que es capaz de organizar ideas, ese ser humano que tiene el bien y el mal dentro de sí mismo, ese ser humano que al no encontrar una explicación lógica a lo que veían sus ojos, lo que tocaban sus manos, lo que olía su nariz, lo que probaba su boca, lo que escuchaban sus oídos, entonces inventó las figuras religiosas, las figuras míticas, tótem, seres de otro mundo, los hizo omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Es decir, crearon un dios, el dios de la luna, el dios de la siembra, el dios del sol y hacían sacrificios. Estamos hablando no de la realidad de hoy, estamos hablando de nuestro origen, sobre la base de que si no conocemos nuestro pasado, no podemos saber para dónde vamos ni comprender por qué se dan las situaciones de hoy. Nada en esta vida es por azar. Como diría Albert Einstein, Dios no juega a los dados en el universo. De tal manera que cuando nosotros construimos esos mitos en nuestras cabezas, cuando creemos en un ser superior para resolver los problemas de los humanos, estamos desplazando nuestra incapacidad para resolver mutuamente lo que mutuamente provocamos. El mismo ser humano, capaz de producir amor, capaz de producir momentos de felicidad excelsos, alegría en extenso, es el mismo ser humano que provoca guerras, que asesina por placer. Recuérdese que el ser humano es el único animal que mata por placer y no por necesidad. El ser humano resume en su propio organismo y en su propia mente todas las fuerzas que condensan el bien y el mal. Así como hace obras de arte extraordinarias, maravillosas, mágicas, igualmente ese ser humano es capaz de provocar asesinatos en masa, como hicieron los españoles cuando llegaron aquí y mataron más de 60 millones de indígenas en el siglo XV, como hizo el imperio, no podemos llamarlo imperio en términos literales, pero sí como poder militar, nazi, fascista, alemán, cuando mató más de 6 millones de judíos, cuando la junta entre un fascista italiano llamado Benito Mussolini y el emperador Hirohito del Japón más Hitler provocaron la Segunda Gran Guerra, llamada equivocadamente la Segunda Guerra Mundial, y se produjo las matanzas que hemos registrado. El mismo ser humano que con un hábito y con una cruz mató una cantidad de más de 150.000 personas, que fue la Iglesia Católica cuando asesinó a los que ellos consideraban herejes. De tal manera que, si bien es cierto que hay que tener fe, también hay que tener racionalidad. Por eso, cuando la señora, la amiga, la televidente me habla de Dios y la Virgen para resolver, sí creo que hay que tener fe, pero hay que dejar también en manos de los seres humanos sus propios errores y sus correcciones. Tengamos fe, ilusiones, sueños, pero tengamos también la certidumbre de que los problemas de la tierra los resolvemos los que vivimos en la tierra. Vamos con los compromisos y seguimos en este espacio.